Pensaba hace poco contarles lo que realmente proponen estos candidatos. ¿Cuáles son las diferencias? Hemos estado metidos en una campaña donde hay incluso figuras de la farándula diciendo por quién vota el uno, por quién vota otro, pero realmente en qué cambiaría la dinámica para la vida de los norteamericanos y del mundo con las propuestas que se escucharon de Harris y de Trump durante todo este periodo. Harris, lo habíamos dicho, ha mantenido un enorme liderazgo en lo que tiene que ver con los derechos reproductivos y quiere que el Congreso apruebe esa ley nacional que codifique el acceso al aborto seguro, al acceso al aborto, pero ha tenido una cantidad de posiciones que sí la distancia de Trump en lo que tiene que ver ideológicamente con quién representa dentro del Partido Demócrata, y es por ejemplo lo que tiene que ver con cambio climático, que lo reconoce en contra de Trump. Sí, Diana, yo creo que en los temas, cómo va a cambiar la vida de los americanos según los resultados de las elecciones, pues yo llamaría a tres elementos claves. El primero, porque lo hemos hablado, la economía, que es un tema muy importante para los americanos, y lo hablamos también de la paradoja de que la economía está mejorando ahora, y entonces Trump va a heredar una economía en muy buen estado, y va a poder reclamar para sí los avances económicos del país en el próximo año. Sin embargo, todos los analistas económicos también han señalado que la política económica de Trump puede ser muy perjudicial para los americanos, empezando por si lleva a cabo su promesa de incrementar los aranceles a todos los productos, porque eso va a volver a disparar la inflación. Si hace los recortes a los impuestos de los más ricos, también va a afectar el déficit fiscal de los Estados Unidos. Entonces, yo creo que ahí puede haber una paradoja, y es que Trump ganó basándose en que la economía estaba mal cuando estaba bien, y va a dañar la economía, pero beneficiándose por lo menos durante el primer año de los resultados económicos actuales. Ahora, obviamente el otro tema muy importante, que es el tema del aborto, y pues pero voy a dejar en el tema económico le hago un paréntesis, porque él redujo la tasa impositiva para los estadounidenses y para las corporaciones más ricas, Trump en su momento, y se ha opuesto, por ejemplo, a cantidades de cosas que tienen que ver con la cotidianidad de la gente, por ejemplo, el pago de las becas estudiantiles. Exacto. Entonces, por eso es que la política económica de Trump va a ser muy sesgada hacia las empresas y los más ricos, y eso va a impactar en términos de reducción de los apoyos a los más pobres, a los estudiantes, la idea a la vivienda, etcétera, etcétera. Eso va a afectar a los más pobres. Dos temas importantes en materia social rápidamente. ¿Qué pasa con el Obamacare? O sea, ¿qué pasa con el sistema de seguridad social en salud en Estados Unidos? Trump ha dicho que no lo va a cambiar, pero que sí lo quiere cambiar si llega a tener una buena idea. Y el presidente de la Cámara de Representantes dijo que abrogar o eliminar el actual sistema de salud americano estaba en las prioridades de su agenda. Entonces, ahí va a haber una cantidad de impactos, pero obviamente, y dejo aquí a mis colegas mujeres para que entren en detalle en ese tema, pues el principal tema para más de la mitad de los estadounidenses va a ser qué va a pasar con el aborto. Y la política de Trump ha sido dejar que los estados decidan. Y si como se teme llegase a haber una ola roja de victorias republicanas en el Senado, en la Cámara y en los estados, a nivel de los estados, muy probablemente las mujeres van a sufrir muchísimo por la restricción a sus derechos reproductivos, por su acceso a sistemas de contracepción y por todo el acceso de salud para las mujeres. Tatiana Dangond. A ver, yo sin duda creo que el aborto es un tema central. De hecho, hoy en muchos estados también se están votando enmiendas a favor del aborto en esos estados y modificaciones constitucionales. Pero hay un tema que es aún más central de cómo cambia la vida de los estadounidenses en una eventual elección de Trump. Primero, me imagino que todos o muchos ya estarán familiarizados con lo que es el proyecto 2025, que muchos creen que es una teoría conspirativa, pero yo me tomé el trabajo de leerlo y hace parte de muchas de las ideas que Trump comparte dentro de su campaña. Una idea muy importante que puede cambiar rotundamente lo que pasa en Estados Unidos es la eliminación del Departamento de Educación en Estados Unidos. Es un tema que se está discutiendo ampliamente y que sin duda puede perjudicar
al país en un tema central como lo es la educación e imponer ahí sí algunas visiones o dejar que los estados impongan algunas visiones más conservadoras en contra de una educación mucho más liberal en Estados Unidos. Ese es un tema central. Y otro tema central también es los costos, no solamente de vivienda, no solamente de los créditos estudiantiles, sino también los costos del cuidado de la familia, del cuidado de los niños. Hay un tema que es central para Kamala y es central para los estadounidenses, y es lo costoso que es tener el cuidado, pagar el cuidado de hijos, pagar el cuidado de niños, lo que hace que las familias ya no puedan costear tener hijos, y adicionalmente, pues que es uno de los problemas que más impacta económicamente a los estadounidenses. Entonces se podría decir que una política social que puede variar con Kamala Harris es también buscar cómo desde una perspectiva del Estado va a haber un mayor apoyo y una mayor financiación a las familias estadounidenses desde ese aspecto. Para ir haciéndonos una idea de lo que va a pasar con el aborto, ya se acaba de anunciar el New York Times que el referendo en favor de los derechos al aborto en Florida fracasó. Sí. Entonces, digamos, sí, ese es el gran problema, digamos, es calculado la medida de mandar a los estados la decisión sobre los temas del aborto. Y quisiera simplemente hacer un comentario general con el que me parece que con el perdón de todos hemos estado un poco tibios. Digamos, el resultado de lo que va a pasar en esta elección, en el caso de que sea justamente Trump el que gane y sea el Partido Republicano, es una erosión brutal del Estado de Derecho en Estados Unidos. Digamos, ya vimos una parte en la primera administración, es que no es como que estemos ensayando. La democrática como un todo. Así es, no estamos ensayando a ver qué pasa, y la promesa que ha hecho Trump reiterativamente es que no quiere gente moderada a su alrededor, que lo que quiere es gente que suscriba al pie de la letra todo aquello que ha propuesto. Leales, no quiere absolutamente. leales, absolutamente leales. Todo eso que ha propuesto, y se mete usted en el lugar que era, es imposible sin un Congreso, es imposible sin pasar por una institucionalidad. Sí, porque de las Cortes ni hablemos. Pero hay muchas decisiones que se pueden tomar por decreto, y eso es un tema en Estados Unidos. Pero, por ejemplo, la deportación masiva de inmigrantes. Es un tema sobre el cual no puede tomar una decisión por sí solo. Pues puede hacer actos ejecutivos. El problema es un problema grueso, porque lo que ellos han prometido es deportación masiva, pero deportación masiva en serio. O sea, estamos hablando que la población de migrantes no documentados en Estados Unidos es de un volumen increíble. O sea, hay gente que dice que son entre 11 y 13 millones de personas. ¿Cómo deporta uno? Si piensen nada más en la logística. ¿Cómo deporta uno 11 millones de personas? ¿Qué hace con el mercado laboral con 11 millones de personas por fuera? ¿Qué hace con la economía, con la productividad del país? Digamos, es que parte del asunto, pues, y esto es el dejo populista de esta candidatura de toda la vida, parte del asunto es que resulta tremendamente atractivo decir, bueno, ya no más migrantes indocumentados, ahora vamos a darle el trabajo a todos los americanos, cuando de lo que estamos hablando es de una proporción de la población enorme cuya promesa es simplemente imposible de cumplir. Entonces, yo lo que siento con esto es que no solamente se están proponiendo cosas que no son viables, sino que adicionalmente no están ajustadas a los procedimientos legales y a la reglamentación estadounidense. Representan una ruptura muy grande, por eso uno de los primeros entrevistados fue Roger Sencerrich, que hablaba precisamente de ese libro de en qué momento se rompió Estados Unidos. Una actualización. 315 mil millones de dólares le costaría a Estados Unidos nada más arrancar con un proceso de deportaciones masivas. Ahora, imagínense eso en términos de lo que representaría, pero aquí la pregunta de fondo es, ¿está eligiendo esta noche Estados Unidos un autócrata? Sí. Eso es lo que a mí más me preocupa, porque aquí el tema es que hay un desdén hacia la democracia. Un desdén grandísimo hacia la democracia. Aquí al expresidente Trump no le interesa tener relaciones con demócratas. Eso no le interesa. Mientras estábamos acostumbrados a tener una historia, como gente. Exactamente, una historia en los Estados Unidos donde el valor de la democracia era el piso de las relaciones internacionales. Ese no es el piso de las relaciones internacionales para Trump, no lo fue en su administración pasada y siempre está desdiciendo de eso. Por otro lado, los derechos civiles. O sea, la forma como él se refiere a los derechos civiles es como si se estuviera refiriendo a una cosa que es menor, que no tiene que ver con la dignidad humana, sino que es una cosita menor. Yo creo que desde el punto de vista político, esas son para mí las diferencias más grandes entre los dos candidatos.
Sí, Camilo. Camilo. Yo quisiera añadir dos cosas que van totalmente en línea de lo que decía Paca Zuleta. Y es que hay dos elementos muy preocupantes de la autocracia que quiere representar Trump. Primero es el despido no solamente de los más leales en los cargos públicos, de directivos, sino purgar la burocracia de los Estados Unidos para poner solamente gente adepta al proyecto 2025, que es efectivamente lo que ellos proponen. Lo segundo es que efectivamente hay una tradición no escrita en Estados Unidos, que es la independencia de esa figura que tienen los Estados Unidos, que es particular, que es el fiscal general, que es una mezcla de ministro de Justicia y nuestro fiscal general. Es elegido por el presidente, a diferencia de lo que pasa acá. Exacto. Entonces, y ha habido tradicionalmente, en particular después de Nixon, una idea de que ese fiscal general tiene que ser independiente y que no obedece a las órdenes del presidente. Y Trump lo primero que ha hecho es que va a acabar, eso no es una ley, simplemente va a decidir que el secretario el fiscal general que vaya a nombrar va a aceptar sus órdenes. Por lo tanto, significa poner todo el aparato judicial federal al servicio de una ideología política para perseguir a sus enemigos, como lo ha dicho ya en varias ocasiones. Entonces, ahí estamos donde estamos viendo la erosión de la democracia en Estados Unidos. No es un mito, es una democracia que está basada en unos principios que no son necesariamente constitucionales y que Trump está decidido a romper.